doy la bienvenida a los que nos ven por internet. Gracias a todas las personas que se conectan, las que comparten la palabra. Muchas gracias ahí. Siempre es una manera de evangelizar compartiendo la palabra, hermanos. Bueno, para los que estamos aquí, los que traen su Biblia, hermanos, si no ahí la ponemos siempre atrás, en la pantalla, pero siempre les recomiendo comprarse una Biblia o el teléfono también. Yo sé que el teléfono es más fácil, pero por alguna razón en mi caso, en mi persona siempre hallo siempre más cómodo en la Biblia. Lógicamente cuando uno trabajando y cosas así, pues el teléfono viene a ser muy práctico, ¿amén? Pero es una buena inversión comprarse una Biblia, ¿sí? De esas inversiones que valen la pena. Así que te lo recomiendo, por favor. Bueno, libro de Santiago, por favor. Abra ahí en Santiago, ahorita le doy el capítulo. Estuvimos la vez pasada, ¿se recuerdan el tema que estuvimos estudiando? ¿Sí? De acuerdo a tu fe, será hecho, ¿correcto? Bueno, y como lo prometido deuda, no pudimos acabar ese tema porque dijimos que es un tema intenso, un tema largo. Amén, y pues no llevamos prisa, lo importante es aprender y más importante aún todavía que podamos poner en práctica lo que aprendamos, ¿correcto? Nadie va a una escuela o estudia una carrera y luego siempre ya no lo hace, aunque discúlpeme, pero hay muchas personas que sí, pero dices, o sea, ¿para qué fuiste a perder tu tiempo, no? Entonces, en las cosas de Dios, hermanos, es la ventaja que tenemos que todo lo que Dios nos enseña, lo vamos a usar, ¿sí? Todo, absolutamente todo lo que Dios enseña, siempre lo necesitamos para nuestra vida. Y ese día terminamos y pudimos ver que yo, hermanos, lo puedo decir que he encontrado como la fe que se divide como en dos, si lo quiere ver así. No es algo que lo haga una religión o algo así, o que esté marcado en piedra, pero lo he visto que cuando se trata de fe, encuentro la fe que es la fe salvadora, la que estudiamos el domingo pasado, que es por el oír la palabra viene la fe, y por la fe que yo tengo en Dios comienzo a hacer cambios en mi vida. Comienzo a practicar, comienzo a santificarme, comienzo a orar, comienzo a ayunar, comienzo a orar la Biblia, y etcétera, etcétera. ¿Estamos aquí? Eso yo le llamo la fe salvadora, ¿ok? Luego está la fe hacedora, ¿ok? La fe que uno hace, por la fe que uno practica, que hace diferentes tipos de cosas, que alcanza diferentes logros en nuestra vida. Y esa fe, hermanos, es una fe que independientemente creas en Dios o no creas, cuando lo activas es un principio como la siembra y la cosecha. Por eso hay personas allá afuera que activan esa fe y aunque no creen en Dios o que tantas otras cosas, no se llaman hijos de Dios, ni evangélicos, ni cristianos, o sea, simplemente lo practican esos principios y dan resultados, ¿ok? Porque es un principio de esa fe hacedora que Dios establece en su palabra, amén. Y es la que vamos a estudiar hoy en día aquí. Y vamos a tratar con el favor de Dios terminar. Si no, continuamos el domingo que viene, amén, porque pues, está un poquito, hay varios ejemplos que me gustaría compartir respecto a lo que es la fe, hermanos. La fe es un don. ¿Se acuerda de los 9 dones que hay en el Espíritu, que habla la Biblia del Espíritu Santo? ¿Sí? Amén. Y para mí, ese es uno de ellos. Todos los dones son buenos, son eficaces, o sea, salud. Pero en fin, cada uno tiene una función. Pero lo que es el don de la fe es un don, hermanos, que es algo, no sé, es uno de los principales, ese y el hacedor de milagros, ¿sí? O sea, está bien tener el don del hablar en lenguas, el discernimiento de espíritu, el de profecía, el de interpretación de lenguas y así, ¿no? O sea, está bien, pero el don de la fe yo creo que es un don que
uno de los principales, si quiere llamarlo así, amén. Bueno, Santiago capítulo 2, por favor, el verso 17. Vamos a hablar aquí de lo que dice Santiago. Para los que anotan, Santiago sabemos que fue el hermano en carne de Jesús, amén. ¿Sí? Él vivió cerca, para los que dicen, pero Jesús no tuvo más hermanos, sí, tuvo hermanos y hermanas también, amén. No más que él fue el primogénito de todos, ¿ok? Pero él fue uno de los hermanos que convivió con Jesús desde, me imagino, desde su niñez. No habla mucho de eso, pero convivió con eso, entonces tiene más autoridad de hablar sobre el tema. Siempre una persona que hace algo, hermanos, tiene autoridad sobre eso, ¿ok? Entonces, de la otra manera es un espectador y no tiene mucha autoridad cuando habla de un tema, amén. Pero cuando una persona ya ha pasado por eso y lo practica, tiene esa autoridad, un respaldo de parte de Dios, respaldo de el sistema, de todo, porque lo hace. Verso 17, por favor, continuamos ahí, vamos a leer en la palabra de Dios, se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Así, Santiago capítulo 2 y 17. Así también la fe, ¿y qué? Si no tiene obras, es muerta en sí misma, ¿ok? Algo que nos llama Santiago aquí, hermanos, para empezar este tema. Vimos el pasado que el autor y el consumador de la fe se llama Cristo Jesús, ¿ok? Pero aquí Santiago, hermanos, ya hablando de la fe hacedora, nos da un dato interesante, ¿ok? ¿Cómo podemos medir la fe? Porque la fe se mide, hermanos, tiene una medida. Por eso Jesús siempre cuando reprendía a sus discípulos, no les decía hombres sin fe, se les decía ¿cómo? Hombres de poca fe. Esa es la medida que todo mundo tiene, ¿ok? Se necesita la fe para despertarse todos los días, ¿ok? Y saber qué vas a comer, qué vas a beber y todo eso, ¿ok? Todo mundo estamos en ese rango ahí, pero podemos ir aumentando, ¿ok? ¿Cómo podemos medir la fe? De acuerdo a nuestros logros, de acuerdo a las obras que hemos hecho. Esta no está hablando de la fe salvadora, ¿ok? No, porque no quiero meterme ni confundirlo. Nadie va a ser salvo por obra. ¿Estamos aquí? ¿Ok? No hay ninguna obra que tú y yo podamos hacer para ser salvo. Simplemente la obra que hizo Cristo en la cruz y lo único que yo tengo que hacer es creer en eso, es todo. ¿Ok? Para no confundir a nadie aquí, porque a veces dice, voy a ser salvo por obras para que done al cuerpo, done esto. No, no estamos hablando de eso, ¿correcto? ¿Todo claro? Bueno, por si más o menos me mal explico algo para no confundir a nadie. Entonces, verso 18, por favor, continuamos. Dice, pero si alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos viendo a dos personajes que Santiago usa de ejemplo. A uno que se proclama el típico religioso, hermanos, que dice, hermano, yo tengo una fe, hermano, que olvídese que cuando yo oro, bajan los ángeles y viera todo eso, ¿sí? ¿Ok? Y luego lo ves que no tiene ni para comer, que anda batallando para pagar sus biles y esto, el otro, ¿ok? Su vida es un desastre y dices, hermano, o sea, ¿de cuál fe estamos hablando? ¿Sí? Ahora dice Santiago, no me hables mucho, sino quiero ver tus obras. Sí, leí una vez un libro, hermano, de finanzas que hablaba de una persona que contrató a un contador y me llamó la atención varias cosas, pero esto me llamó la atención, fíjense, que dice así, ¿ok? Iba a contratar a esta persona era un asesor financiero para que manejara sus finanzas, esta persona que no multimillonario. Y lo que siempre hacen todos esos tipos de contadores y asesores
hedge fund, que le llaman en inglés, o sea que administran fortunas, ¿no? Administradores, algo así. Bueno, lo que ellos hacen siempre dice, ¿sabes qué? Mándame tu estado de cuenta y tus gastos y todo, y ya te voy a empezar a organizar y a decirte cómo gastar y cómo hacer esto y todo eso. Pero me llamó la atención que esta persona millonaria lo hizo al revés. Le dice, no, yo no te voy a mandar nada. Yo quiero que tú me mandes tu estado de cuenta y cómo administras tu dinero, para yo poder confiar mis finanzas en tus manos. O sea, me impactó eso. Y así efectivamente como cristianos, hermanos, como hijos de Dios, cuando vamos a pedir consejo de alguien, somos a veces como ese contador que le queremos dar así y nuestra propia vida no podemos administrarla. Entonces, antes de pedir un consejo a alguien, primero mire su vida, mire sus ejemplos, mire cómo esa persona camina. Cualquier tipo de consejo que usted le vaya a dar, yo siempre lo he dicho, usted vaya y pida el consejo. Si le cobran, no hay problema, páguelo, ¿ok? Pero usted vaya, porque cuando usted busca, usted encuentra. Es un principio bíblico. Si usted no lo está buscando, se puede tropezar ahí y no lo necesita, ¿correcto? Y también como nosotros, para dar consejos, también si nadie se lo está pidiendo, mejor guárdese ese consejo. Yo estoy trabajando con eso, hermanos, bastante. Créame, porque a veces soy muy tapasuelta, dicen en Guatemala, que me gusta hablar. A veces trato a veces que aunque mire a la persona que está batallando, si no me pide un consejo o mínimamente alguien cercano a esa persona no va y me dice, pastor, mire, le puede dar un consejo a mi hijo o a mi hermano, a mi tío, a quien sea. Es algo en que ya lo está pidiendo, entonces le pregunto a la persona si lo necesita o lo quiere, se le da. ¿Estamos aquí? Bueno, entonces primero dice Santiago, mira la fe por las obras de la persona. Amén. Ahora yo le pido aquí a usted que se haga un autoanálisis cruelmente a usted misma. No levante la mano, no diga nada, pero usted mismo de ahí donde está, hágase este autoanálisis. Diga, ¿qué tanta fe yo tengo? ¿Ok? Durante este año. Hay personas, hermanos, que no tienen la fe ni tan siquiera para faltar un domingo o unas cuantas horas para oír la palabra de Dios porque creen que se van a quedar sin comida. ¿Ok? Creen que no les va a alcanzar el cheque. Y efectivamente, porque todo lo que creas así será. La fe funciona al derecho y al revés. El miedo, hermanos, el temor y la fe son dos iguales. Lo único que uno funciona para el otro lado. Si tú sales con miedo que te van a agarrar, que te van a echar, que te van a hacer esto, lo otro de tu casa, no salgas mejor. ¿Ok? Porque así va a pasar. ¿Ok? Eso es efectivamente. Continuamos por favor aquí, hermano, porque esto se pone interesante aquí, lo que Santiago nos está explicando aquí respecto a lo que es la fe. Dice en el verso 19, y aquí, hermanos, es una cachetada que nos da a todos. Yo fui el primero, ¿ok? Pidiéndole a Dios revelación. Cuando estudiaba este tema, digo, Señor, discúlpame, perdóname de verdad, porque yo he pasado y estoy pasando y a veces digo, dice así, ¿tú crees que Dios es uno? Nos hace esa pregunta, ¿sí? Bien haces. ¿Qué dice? También los demonios creen y no nomás creen, sino que hasta nos ganan. Tiemblan. ¿Ok? O sea, lo que está diciendo, si crees en Dios, está bien, pero ¿dónde están las obras que demuestren que creemos en Dios? Amén. Es para los que están en internet. Esto no es para los que están aquí, esto es para los de internet. Porque ellos siempre se escapan. Continuamos. Verso 20. ¿Ok? Dice así, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿Me hace la pregunta? Dice, aquí, hermanos, pónganme atención en estos ejemplos, por favor. Mucha atención. En estos ejemplos que pone aquí Santiago. Dice, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Les dice otra vez, verso 22.
¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó? ¿Por qué? Por las obras. Verso 23. Y se cumplió las escrituras que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Puede leer conmigo todo este versículo, por favor, todos en voz alta? Verso 23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ok. Aleluya. ¿Cuántos amigos de Dios hay aquí? Ahorita vamos a ver si es cierto si es amigo de Dios o no. ¿Cuántos tienen un amigo aquí, una amiga, de que dices, esa es mi amiga o ese es mi amigo? Que lo puedes reconocer, aunque te pongan el AI hablando ahí, porque ahora hasta el video parece igualita a la persona, pero como es tu amigo, tú dices, no es. ¿Sí? Bueno, característica de un amigo, hermanos, es esto. Es confianza. Tienes confianza en la persona y aparte, cuando se trata de confianza, en la Biblia, cuando usted busca la palabra confianza, hermanos, se trata de esto, que tú te puedes recargar y estás confiado que eso te va a sostener, que te tiras literalmente así y eso es confianza, que no como cuando te tiras para el agua, que no llevas un paracaídas ni nada así porque tienes esa confianza que vas a caer y eso es literalmente confianza. Okay. ¿Cuándo Abraham se ganó el título de ser amigo de Dios, hermanos? Ahí lo leímos. Cuando confió en qué o en quién. En él, cuando creyó en Dios, en su palabra, que le dijo. Como cuando tu amigo te dice, no te preocupes, déjame ahí a los niños que yo llego ahí, o tu amiga, a tales horas. ¿Ok? O tú dices, no, ¿qué tal? Bueno, espero que tengan buen amigo. Ese nombre, ese carajo se le va a olvidar y no, ahí me lo va a dejar morir de hambre, ¿no? ¿O qué dices? No, él me dijo que va a llegar a tales horas, va a llegar a tales horas. ¿Ok? Bueno, esa es característica de ser un amigo de Dios, hermanos, que le creemos a Él. Ahora, al revés, ¿cuántos de aquí que tienes un amigo, cuando no te cree, cómo te sientes? ¿Te sientes mal si nunca lo has defraudado? Pero si lo has defraudado muchas veces, tienes razón de no creerte, ¿sí? Pero si tú nunca le has defraudado, que tu palabra cuenta, ¿ok? Si hay algo de antes, hermanos, de los viejitos, era que la palabra contaba. Y eso es bonito tener un amigo, hermanos. Hace poco platicaba con esas personas, un amigo de otro amigo que por circunstancias de la vida, ok, estuvo detenido y todo eso. Y disculpen, yo sé que a veces me pongo de ejemplo, pero o sea, ya estoy acostumbrado a las pedradas y cosas así que, pero esa persona estuvo detenida un rato y todo. Y me acuerdo que lo que yo le dije a él y a su familia, igual con mi esposa estábamos, le digo, no se preocupe. El tiempo que vaya a estar, no le va a faltar comida a tus hijos, no le va a faltar un techo donde estar. Le digo, y no sé cómo le voy a hacer, pero Dios va a proveer y aquí tienes mi palabra. Y no sé si esa persona me creyó por lo que le decía y todo, pero al final yo lo miraba tranquilo, o sea, bueno, platicando todo, o sea, nunca se preocupó de esa situación. Tenía muchas otras cosas a preocuparse, pero de eso no. Eso es confiar en una persona. Yo te pregunto a ti, si tú te pasa algo en ese momento, ¿a quién de tus amigos tú le confiarías eso? De que dices, ¿sabes qué? Mis hijos van a pasar por eso, me van a hacer esto. ¿A quién tú dirías, yo sé que mis hijos mínimo no se van a morir de hambre con esta persona? ¿Tienes una persona así? ¿No la tienes? Es tiempo de ser así. Pero esta de que habla aquí, hermanos, de Abraham, es otro nivel, porque fue él
le creyó a Dios para sacrificar a su hijo. Y no nomás a su hijo, su único hijo. ¿Pero por qué Abraham le creyó? Porque dice la palabra de Dios que él tenía esa confianza, que aunque él dijo, aunque se muera mi hijo, Dios de entre los muertos es poderoso para revivirlo, hermanos. O sea, cuando yo leo eso se me salen las lágrimas, hermanos. De verdad se los digo, porque digo, este hombre de verdad iba decidido a meterle cuchillo, pero tenía algo, tenía una confianza porque conocía quién era Dios. Cuando tú y yo pasamos por diferentes cosas y sabemos lo que Dios ha hecho en nuestro pasado, hermanos, confiamos que Dios, si lo hizo ayer, lo hará hoy, lo hará mañana. Amén. Eso es fe. Eso es tener fe. Continuamos, porque aquí usa ejemplos. Santiago usa unos ejemplos quirúrgicos ahí, hermanos. O sea, me gusta usar a mí ejemplos de la vida real, pero si la Biblia te da ejemplos, usa los ejemplos que ya te ponen ahí. Así de fácil. Amén. Si usted se ha dado cuenta, aquí siempre, hermanos, predicamos la Biblia, la palabra de Dios. Amén. No andamos pajareando. Continuamos, por favor. El verso, ¿cuál nos quedamos? ¿El 22? 24. Gracias, Beto. Dice, vosotros veis entonces, aquí usando este ejemplo, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Ok, si le ponemos atención aquí, hermanos, se está hablando de este ejemplo de Abraham. Santiago agarra este ejemplo y dice, ¿qué hubiera pasado si le dan la orden a Abraham, Dios, y le dice, ve y sacrifica a mi hijo? Y Abraham le dice, sí, Señor, como tú digas. ¿Ok? Sigue. Abraham, ve y sacrifica a tu hijo en el monte. Sí, Señor. Sigue así. ¿Ok? Pasan 2 horas, 3 horas, un día. ¿Ok? Eso se llama fe. Dice que no. La fe contó cuando hizo la obra. Cuando agarró, vente chamaco. No así. Aunque Isaac no era rebelde, hermano, como nuestros hijos de hoy en día. Isaac, dice la palabra de Dios que hasta le ayudó a conseguir la leña, hermano. Eso está triste, de verdad, eso. O sea, por más que no quiero sonar así, pero, o sea, me saca las lágrimas. O sea, agarra a él y yo, hermanos, esperaría que Dios, en cuanto agarra a Isaac y van caminando, yo esperaría en Dios. Es más, cuando van a salir de la puerta, esperaría en Dios, hey, Abraham, no, olvídalo, estaba jugando con vos, no te preocupes, ¿sí? Pero no. Ahora imagínense la nana, hermano, la mamá. ¿Para dónde llevas a mi hijito? Y es el único. ¿Cuántas madres de aquí que tienen un hijo solo, hermanos? Olvídese, pelear. Son capaces de quedarse viudas si es necesario, con tal de proteger a ese chamaco. Ahora imagínense, agarra, ahora dice, no, pues a medio camino, nada. Cuando lleguemos al borde del monte, nada, hermano. O sea, le contó hasta que llegó, hasta el último momento, hasta cuando ya, párate. O sea, ese es cuando ya cuenta la fe, hermanos, cuando estamos viendo, cuando llegamos, somos capaces de creerle a Dios hasta el último momento. Amén. ¿Se acuerdan de los 3 jóvenes, hermanos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que es el nombre que le pusieron? Se llaman, ¿cómo se llaman? Misael, Ananías y Azarías, ¿no? Ahí para que nos aprendamos, porque yo también siempre les he llamado así, se me olvida. ¿Cómo se llaman? Misael, Ananías y Azarías. Ok, estos 3 jóvenes, hermanos, tenían esa fe. ¿Se acuerdan cuando los pusieron
que los iban a entrar al horno hirviendo de fuego y esto, lo otro, ¿sí? Estos jóvenes le dijeron al rey Nabucodonosor de la época, ¿sí? Le dijeron, mire, nuestro Dios a quien servimos nos puede librar de tu mano, Dios. O sea, ellos les están diciendo, mi Dios tiene esa capacidad. Yo no dudo de lo que Dios hace. ¿Ok? Eso es lo que ellos están diciendo. Nosotros tenemos una comunión con Dios. Sé lo que Dios es, sé lo que Dios hace y sé que Él está viendo en este momento y sé que Él nos puede librar así. Pero sin embargo, dice, puede que Dios anda peleando una batalla o simplemente dice, ¿sabes qué? Ya llegó su tiempo. Dice, si es así, dicen, no, igual no, te adoraremos. No pierdas el tiempo, le dice. Esos jóvenes hermanos, mi respeto. O sea, son de esas joyas que encontramos en la Biblia. O sea, así que tomemos esa determinación nosotros, hermanos. En las situaciones que nos pasan en la vida, nuestra vida cambia. Cuando salieron del horno de fuego estos jóvenes, hermanos, me llama la atención que dice la palabra de Dios que ni siquiera olían a humo. Aleluya, hermanos, como cuando tú y yo pasamos por diferentes situaciones en la vida. ¿Cómo está, hermano? Bien, gracias a Dios, bendecido, dice el hermano Medina. El hermano Medina, hermano, usted le pregunta, bendecido, dice. Puede andar con un pie allá jalando, bendecido, dice. Dale un aplauso a Dios por la vida de mi hermano Medina, que es toda la vida, todos los años que lo conozco, siempre, hermano, sí. Y luego con su voz no me deja duda todavía, que así es. Continuamos, por favor. En el verso 25, ¿no? Nos quedamos. Entendiendo eso, ¿correcto? Entendimos la parte de que la fe se tiene que manifestar por las obras, no nomás por lo que digamos, ¿sí? Porque no hay manera, hermanos, de mostrar fe sin obras. Fe sin obras es igual a muerte. No existe. Es una falacia, es una mentira. Tiene que haber fe. Por ejemplo, si yo digo que soy cristiano, tiene que haber fe. Mínimo voy a la iglesia, oro la Biblia, ayuno, hago esto, lo otro. Tiene que haber así. Si yo digo que soy carpintero, tengo que hacer algo. Continuamos. Pone otro ejemplo. Un ejemplo que pareciera que, ¿por qué lo pusiste ahí? Teniendo tantos personajes en la Biblia, Santiago, ¿por qué pones este ejemplo? Yo les digo, yo me hago preguntas, hermano. Cuando yo hago un estudio así, yo pregunto y soy bien preguntón y digo, Señor, ¿qué pasó ahí? Pudo poner a Daniel, pudo poner, qué sé yo, hasta el Pedrito. O sea, pero miren a qué personaje usa aquí Santiago, hermanos, como para decir, desde el más hasta arriba, Abraham, hasta lo más bajo que podamos estar. En otras palabras, nadie nos quedamos fuera de esto. Dice así, verso 25. Asimismo también Rahab, y para acabarla tiene que llamarle la ramera, la que vendía ramas. Dice, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otros caminos? Dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. O sea, es puro show, es puro cuento. Que digo, uno dice que tiene fe y no hay obras. Y la fe, hermanos, y las obras es en todos los ámbitos de nuestra vida. Puede ser desde el momento de que nos levantamos, hermanos, desde ese momento se activa algo. Fíjense que la fe, hermanos, tiene que ver mucho y van de la mano con la disciplina. Es curioso. Yo analizaba esto o sea, todos sabemos lo que es la disciplina, lo he dicho muchas veces aquí. La disciplina es hacer lo que tienes que hacer cuando lo tienes que hacer. Estés de ánimo o no estés de ánimo. El día que tú dijiste que ibas a hacer algo y no lo hiciste, ese día fallaste. Simple y sencilla razón.
Por eso siempre uno empieza a practicarlo con cosas leves, despacio, cosas pequeñas. Después te puedes poner un reto más grande. Hay personas que le quieren, por ejemplo, ahorrar $100 a la semana y $1 no lo pueden ahorrar. Yo le digo, mira, empieza $1, empieza a ahorrar $1 al mes. Le decía a una persona, el día que tú ahorres $1 al mes, ese día dejaste de ser esclavo. Si no puedes ahorrar ni $1, al mes, eres esclavo, porque trabajas para todos los demás. Trabajas para el banco, trabajas para el gobierno, trabajas para el que de la renta, trabajas para el de la luz, trabajas para esto. Pero $1 de perdido que ahorraras para ti, ese día dejas de ser esclavo. Bueno, no sé por qué mencioné eso, pero alguien necesitaba escuchárseme. Tiempo comercial, ¿no? Bueno, Ra, todo el mundo sabemos quién era Ra. Era la ramera, pero ¿cuál fue su fe que ella actuó? Ojo aquí, porque aquí está una joya escondida. ¿Ok? Abraham, ¿cuál fue la fe o cuál fue el hecho, si lo quiere llamar así? ¿Ok? Que fue él. Siempre, hermanos, siempre, la fe tiene que ver con lo que más queremos, con lo que más amamos o con lo que más nos da miedo. Anótalo si quiere anotarlo. Abraham, dice la palabra de Dios, que amaba mucho a su hijo. ¿Usted cree que si le hubiera pedido al siervo, en vez de estar así, dijiste el siervo, no te preocupes, te llevo 2. Este y este, vénganse para acá. ¿Sí? Siempre funciona así. ¿Qué pasa con Rahab? En ese tiempo, al que se escuchaba o al que hacía cómplice de proteger a esto, ¿saben cuál era el pago de esa persona? La muerte. Y aparte, no nomás la de esa persona. Se iban todos en la balacera. Papás, hermanos, hijos, todos. Esa era la ley. Precisamente por eso, Rahab les dijo a ellos, ¿se recuerdan de mí? ¿Y se acuerdan quiénes más? Imagínense esto, hermanos. Eso fue como una cachetada para sus padres, que por esta muchacha, la deshonra de la familia, fueron salvos. Pero ella tuvo más fe que ellos, los que se sentían santitos, que la criticaban. Increíble esto, hermano. La palabra de Dios es algo que a mí me pone los pelos de punta y cada día le creo más a Dios y digo, Señor, tú eres único, Señor. Ahora sí vamos, por favor, hermanos. Y ¿saben qué? No vamos a poder terminar, pero vamos a ver un ejemplo más, por favor, ¿sí? En Marcos capítulo 7, por favor. Aquí hay otra historia que nos habla, hermanos, precisamente de otra mujer. Marcos capítulo 7, el verso 24, y vamos a leerlo hasta el 30. Esta mujer, hermanos, también en Mateo habla de ella, que la conocen como la mujer cananea, y aquí la habla como la mujer fenicia. En cortas palabras, era una mujer extranjera, que no era del pueblo de Israel, no era del pueblo de Dios, así como usted y como yo. Amén. Pero sin embargo, son de esos actos de fe que Jesús, hermanos, lo asombraron. En Mateo, Jesús la asombra y le dice, nomás que quise usar Marcos porque es el que menos a veces utilizamos, siempre utilizamos Mateo. La asombra y le dice, grande es tu fe, mujer. Pero aquí, fíjense, por favor, póngame atención, no se me salga de la historia aquí. ¿Ok? Jesús, viene de Israel, ya es famoso, hace sanidades y bla, 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 y tantas cosas, milagros y esto. Y él quiere pasar a esta ciudad Tiro, hermanos, y quiere pasar simplemente desapercibido. Como un artista, se pone su cachucha, se disfraza, dices, ¿se han visto esos artistas? Y no falta el famoso paparazzi, ¿no? En fin, Jesús ahí, él les dijo a sus discípulos y a todo eso, ¿sabes qué? No venimos aquí a hacer milagros ni nada de eso, simplemente venimos a este lado. Pero como en Dios,
No hay casualidades. ¿Puedes decir conmigo, en Dios no hay casualidades? Perfecto. En Dios no hay casualidades, hermanos, de verdad. Mire, si quiere saber que en Dios no hay casualidades, haga este ejercicio cuando llegue a su casa. Ponga su vida, anote una, como en la, póngase ahí un monito y diga, este soy yo. Y ponga una hoja. Y luego trace puntos, puntos así. Ponga un punto y diga, llegué a tal fecha de Estados Unidos así. Y luego esto así. Y luego esto así. Este otro evento, este otro. Y luego ya lo va uniendo con una línea. Y va a ver cómo una cosa lo llevó a la otra. Y otra lo llevó a la otra. O sea, es algo increíble, hermanos, cómo funcionan los planes de Dios. Por eso Dios dice, yo tengo planes de bien para ti y no de mal. En otras palabras, tú y yo ya estamos en un plano que Dios ya dibujó, que Dios ya hizo. Y aunque a veces nos salimos y dice, este cuate, ¿cómo se me sale? Dice Dios, de este plano que yo te quiero aquí. No, yo quiero acá. Bueno, ¿quieres allá? Ok, cuando regreses todo golpeado y así, pero no hay problema. ¿Quieres? Ok, dale. Así es Dios, hermano, con nuestras vidas. A veces somos testarudos para entender los planes que Dios tiene para nosotros. Y me choca a veces, hermano, cuando la persona, a veces no entendemos y decimos, ¿será que Dios quiere que yo venga a los pies de Cristo? ¿O será que cuáles son los planes, la voluntad de Dios? O el famoso, si es la voluntad de Dios, pastor, ahí lo va a ver el domingo en la iglesia. Y digo, ay, Dios mío. Pero cada uno de acuerdo a su capacidad, hermano. Yo sé que ahora usted se ríe y todo, porque está en otra capacidad, pero hay que ser pacientes, amén. Bueno, ahora sí, vamos a ver aquí este episodio entonces, en el verso 24, dice, levantándose de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa, ponga atención por favor, que dice, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Aleluya, amén. En otras palabras, ¿sabes qué? Vamos a llegarnos ahí, vamos a pasar de incógnitos, ok, vamos a estar tranquilos, vamos a tratar de escondernos, en lo que habla la palabra de Dios, hermano. Pero sin embargo, dice, no pudo esconderse. ¿Por qué? La pregunta continúa, verso 25. Porque había, hermanos, una mujer, dice, cuya hija tenía un espíritu inmundo. Luego que oyó, él vino y se postró a sus pies, hermanos. Aleluya. Esta mujer, hermanos, fue, ahora sí que, ¿cómo le puedo llamar? Fue valiente, atrevida, insistente. Jesús estaba en esa casa ahí, no quería a nadie ahí ni nada. Pero sin embargo, ella tenía una necesidad. Miren, hermanos, le voy a decir aquí sin pelos en la lengua. Nosotros como padres nos puede estar llevando la que nos trajo, como dicen, y aguantamos vara, como dicen, la aguantamos. Pero cuando se trata de un hijo tuyo, somos capaces, hermanos, de cruzar cielo, mar y tierra. Somos capaces de levantarnos a trabajar en la mañana. Hasta el más haragán se levanta a trabajar. Cuando mira ahí al bebecito que necesita leche, hasta el más holgazán, dice, tengo que ir a salir. De verdad. Cuando nuestros hijos están pasando por algo, hermanos, se lo digo así, hasta le cruza uno por la mente esto. ¿Por qué él y no yo? Y tú estás dispuesto a vender lo que sea, a hacer lo que sea, por salvar a tu hijo, a tu hija. ¿Cuántos de aquí comparten eso conmigo? ¿Verdad que sí? Es la verdad. Así que hijos, por favor, valoren a sus padres. Porque ellos, ¿sabes qué? Están dispuestos hasta quitarse la comida de su boca, si es necesario, para ponértela a ti. Mi madre decía, me quito el bocado de la boca por dártelo a ti. El cual estoy agradecido con ella. Y hasta el día de hoy, hermanos,
Mientras esté con vida, siempre, hermanos, cada fecha que yo tengo programado, ahí está su dinerito para mi jefita. Lo necesite o no lo necesite, no es mi problema. Lo gaste en lo que ella lo gaste, allá ella. Amén. Yo lo hago porque yo quiero hacerlo y se acabó. Eso no está en discusión. Amén. Y saben, hasta el día de hoy, nunca Dios me ha dejado sin nada, hermano. Siempre ahí está. Y le digo, y cuando me tarda un día de mandárselo de la fecha que yo le digo, mamá, no me vaya a cobrar mora, por favor. Mora es recargos. Le digo, no me vaya a cobrar recargos, por favor. Amén. Eso es algo que yo le puedo decir. Si usted quiere que Dios lo bendiga, honre a su padre y a su madre, honre a Dios también, y va a ver cómo Dios lo va a bendecir. No se olvide de su viejita o su viejito que tiene allá. No importa cómo lo trataron. Entre más cruel fueron con usted, mayor es su honra para usted. Más es la bendición para usted. Le damos un aplauso a Dios por eso. ¿Sí? Mayor es su bendición. Así de fácil. No se me vaya a excusar con que mis padres me abandonaron, con mis padres me violaron o esto, lo otro. Salen tantas cosas, hermano. Yo sé que en algunos casos así, pero sabe, de eso se trata el perdón. Amén. Estoy aquí. Hay casos graves, pero en fin. Continuamos, por favor. Vemos esta mujer que tenía una necesidad especial. ¿Y a dónde vino ella? A los pies. Vino con una actitud, hermanos, de humillación, una actitud humilde de pedir. Pero ¿saben qué? Ella estaba pidiendo en el lugar correcto y a la persona correcta. Amén. Porque tú y yo, cuando estamos pasando por una situación, somos cualquier cosa a hacer por nuestros hijos, hermanos. Y saben, esta mujer se atrevió a eso y no nomás a eso, a más todavía. Continuamos, por favor. El verso 26 dice, la mujer, dice, era griega y ferofenicia de nación. Y discúlpeme que me lloraron un poquito los ojos y se me empañó la vista. Y le rogaba que echase fuera su hija, que echara fuera de su hija el demonio. En otras palabras, la hija de ella tenía un demonio que estaba siendo atormentada. En esos momentos, hermanos, se manifestaban mucho eso. Quiero aclarar un asunto aquí, hermanos, por favor. Esto es una respuesta para una pregunta que alguien me hizo hace un tiempo, ¿ok? En el Antiguo Testamento, ¿ok? Antes de Jesús, usted no ve muchos, casi no ve, son casi nulas, excepto con lo de Saúl y todo eso, pero hubo otra cosa ahí que influenció. Que había la manifestación, la posición de demonios, ¿se recuerdan? No habían. Pero esos empezaron a manifestar cuando Jesús, ¿ok? ¿Por qué pasó eso? Porque el diablo siempre quiere copiar lo que Jesús hace, ¿ok? Lo que hace Dios. Entonces en ese momento, pero recuerde esto, que Dios nunca suelta, por ejemplo, podemos decir un problema sin tener la solución, si le quiere llamar así. O sea, cuando Jesús llegó, empezaron a manifestar porque ya estaba una autoridad enfrente de ellos, ¿ok? Entonces ellos sabían y respetaban esa autoridad que estaba ahí. Y nada más, hermanos, lo podía sacar más que lo que estaba en Jesús, el Espíritu Santo, que ahora igual habita en nosotros, pero en ese tiempo estaba en Jesús, amén. Entonces se manifestaban, cuando Jesús caminaba, se manifestaban los demonios. ¿Por qué? Porque no toleraban estar ahí, ¿ok? Bueno, continuamos, es un paréntesis. Verso 27, por favor, hermano. Dice así, pero Jesús le dijo, hermanos, fíjense esto, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos ¿a quiénes? A los perrillos. Yo, hermanos, honestamente, si yo lo veo con mis ojos carnales, yo diría, Jesús, te pasas. Sí, o sea, honestamente, estás viendo la pobre mujer que viene hincada llorando, pidiéndote, y tú le das esta respuesta. O sea, exacto. ¿Por qué le hizo esa respuesta a Jesús? Porque como dije,
Siempre la fe tiene que ser probada y se va en tus miedos, en tus temores. Ok, esta mujer, sin yo conocerla, trasfondos atrás ni nada de eso, yo creo que esta mujer, hermanos, tenía un problema igual con el orgullo. No, eso es, Lupe habla hoy, ok, versión, no está en la Biblia, pero como Dios es experto, hermanos, de curar una cosa y curar la otra, yo me supongo algo así, ok. ¿Por qué? Por la manera que Jesús la trata y por la manera que ella viene a pedir esto, hermano. Amén. Entonces, es algo que yo puedo ver, ¿ok? Y cuando habla de mujer la Biblia, podemos decir que es la iglesia, hermano. Siempre lo hemos dicho. Cuando la Biblia habla de mujer, es la iglesia representada ahí. Entonces Jesús le dice, no está bien que le dé los panes de los hijos a los perrillos, imagínense. Con esa respuesta, tú y yo, te lo garantizo, que agarramos nuestras maletas y decimos, nah, ¿para qué? De por gusto dejé las cosas allá, de por gusto esto, para que me traten así. Si aquí hoy en día, hermanos, tú no saludas a alguien y dices, es que no me saludó, por eso me voy de la iglesia, o esto, lo otro, o me miró mal, ¿sí? Ahora imagínate esta mujer que no nomás la miró mal, le dijo esto, y fue no crea que estaba mal traducido la Biblia. Búsquelo en el idioma que quiera y así está como está escrito, hermanos. Amén. O sea, pero sin embargo, cuando vienen esas pruebas en nuestras vidas, hermanos, porque siempre la fe va a ser probada. Si no hay pruebas en esa fe que tú tienes, hermano, esa no es fe. Amén. Hay personas que dicen, viera, pastor, gracias a Dios que tuve fe. Amén. Y fui al concesionario y miren, y me dieron esta camioneta del año, pastor, mire, ¿ok? Y yo, wow, gloria a Dios por eso. Nomás tuve que dar 10,000 o 20,000 dólares de down y todo eso. Yo digo, eso a cualquiera se lo dan, camarada. ¿Dónde estuvo la fe ahí? ¿Ok? Mínimamente vete con el lapicero y que eso es posible también. Tienes un buen crédito y olvídate. O sea, le firmas y ahí está. ¿Ok? O sea, eso no es fe. ¿Ok? ¿Estamos aquí? Fe, hermanos, es algo que tú comiences ahora sí que a construir por fe, hacer esto, lo otro, y estás esperando. Dice, Señor, mire, no sé cómo ni nada, pero Dios me va a proveer esto, Dios lo va a hacer, y sigues. Vienen las dudas, vienen la gente a decirte, pero nosotros continuamos, hermanos, haciendo, creyendo lo que Dios ya dijo, ¿ok? Este fue un obstáculo que ella tenía que superar. ¿Cómo lo superó ella? Vemos la respuesta que le dio aquí, en el verso 28. Respondió ella y le dijo, hermanos, ¿qué fue lo que le dijo? Ay, aquí todos me odian, mejor me voy. ¿Sí? ¿Cómo respondió esta mujer, hermanos? Aleluya. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, tienes razón, pero aún los perrillos aún los perrillos comen debajo de la mesa las migajas de los hijos. Aleluya, hermano. O sea, esta mujer, hermanos, como yo digo la palabra que digo, ella por su milagro iba y se acabó. Eso se llama determinación. Amén. Como cuando veo lo que le digo ahí a las personas que cuando andan caminando y todo, que anden con la lluvia, ellos a caminar va. El señor ese que camina tiene 82 años. Ya lo averigüé, chino. Teníamos esa incógnita, el chino y yo que digo, camina 5 a 6 millas diarias el hombre, con 82 millas. Y chino, párate, ¿cómo camina, chino? Por favor, haznos ahí. Tiene six-pack. Tiene six-pack, hermano. Es una humillación para mi persona, de verdad. ¿Qué tal? Él a caminar va. Ni un día falta, llueva, truene, relampaguee, vengan marcianos o lo que sea.
Esta mujer, hermanos, así iba. Ella iba, pero eso se llama disciplina, como dijo, ella iba determinada a agarrar su milagro. Amén. Como cuando Ana dice la palabra de Dios que no se paró de ahí orando, que aunque le dijo Elí, el sacerdote, tú andas ebria, tú andas borracha, sí, ya vete a tu casa. Ella siguió, ella a pedir su milagro iba y dice la palabra de Dios que no se paró de ahí hasta que recibió lo que Dios le había de dar. Amén. Aleluya. Aleluya, hermanos. Continúa aquí para ponerlo un poquito más, hermanos. Fíjense cómo es esto lo que Jesús le agarra aquí. ¿Ok? De la respuesta que ella le dio. Esa palabra era la que Jesús precisamente buscaba. Dios, hermanos, nunca nos va a abrir la puerta hasta que ya estamos ahí. Si queremos que Dios nos abra la puerta y estando aquí, Dios dice no. Es como cuando usted camina, hermanos, en una escalera, pero en una escalera con escalones invisibles. De que Dios dice, no te voy a poner el escalón. Primero tú da el paso y luego te va a aparecer el escalón. Señor, pero ¿qué tal si no lo pones? Ese es tu problema. Da el paso y vas a estar el escalón. ¿Qué pasaba con el maná? Todos los días caía maná nuevo. Amén. No, pero ¿qué tal si Dios se le olvida que mañana comemos? Bueno, pues ayunas. Pero no, Dios siempre, hermanos, cumple. Y por algo la palabra de Dios dice que algunos guardaban, hermanos, y que se les engusanaba. Esa es una lección grande que Dios da, hermano, ahí. La verdad, Dios es perfecto, hermanos, en su palabra. Yo por eso a Cristo le voy. Bueno, 29, por favor, ya para ir terminando aquí. Entonces le dijo, hermano Jesús, dice, ¿qué le dijo? Por esta palabra. ¿Por cuál palabra, hermanos? ¿Me puede alguien ayudar? Por la palabra de fe que ella dio. Que aunque Jesús prácticamente la pateó, vete de aquí, ella dio una palabra de fe y actuó en eso. Por esa palabra cumplió su milagro, hermanos. Dice, por esta palabra, ve, el demonio ha sido, ¿qué? Se ha ido, se ha salido de tu hija, hermanos. Aleluya. Le damos un aplauso a Dios por eso. Gloria a Dios. Tu milagro ya está en camino, hermanos. Créelo, por favor. Verso 30 y terminamos. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en cama. ¿Sabe por qué estaba acostada en cama? Porque este demonio, hermanos, no la dejaba descansar, no la dejaba reposar. Y todos sabemos que el cuerpo necesita reposar, todos sabemos que necesita descansar. Este no la dejaba descansar, estaba siempre en angustia esta muchacha, pero sin embargo dice que en aquella hora, por la fe de su madre. Así que mamá, papá, no te canses de orar y de pedir por tu hijo, porque ese milagro, imagínate, siempre van a haber luchas, siempre van a haber pruebas. Para lo que tú y yo buscamos, tienen que haber pruebas, hermanos, porque si fuera fácil, como dicen, lo fácil, hermanos, es accesible para todo mundo. Amén. Y es lo que nos caracteriza a nosotros los seres humanos, que siempre buscamos la manera cómo hacerlo. Y entre más difícil, mejor todavía, más lo valoramos, hermanos, de nuestras vidas. Amén. Siempre, nunca nos conformemos. Cuando ya llegamos a un nivel de fe, que Dios nos provee para esto, hermanos, siempre tenemos que ir en aumento. La palabra de Dios dice que la fe, hermanos, y la justicia del justo, dice que es como la luz de la aurora, que va en aumento todos los días hasta que llega a la perfección, hermanos. Siempre tenemos que ir pidiéndole a Dios que nos vaya aumentando nuestra fe. ¿Cómo nos vamos a saber eso, hermanos? Siempre vienen pruebas.
Y cuando tú te sientas estable, así, todo eso es un momento de dar otro paso al escalón. Porque así pasa, la escalera de la vida llegas, te sientes estable y a veces nos quedamos ahí. Dios te dice, no, da otro paso. El que cree, dice, estar santo, o el que piensa estar libre, santifíquese aún más todavía. Amén. No se trata de juzgar a los demás ni menospreciar a los demás, sino nosotros mismos, hermanos, ir creciendo cada día más en esto de la fe, que cada uno de acuerdo a su capacidad. Amén. Si no, Dios te dice, eres incrédulo, eres incrédula, cree en mí. ¿Crees que Dios va a hacer lo que te prometió que iba a hacer? Póngase de pie, por favor.